Bien, bueno, damos inicio entonces. Buenas tardes, buenas noches ya acá en Argentina. Un gusto saludarlos, un gusto participar de esta actividad bueno, me han invitado tan cordialmente desde la Universidad Colegio Mayor del Cauca. Entiendo que la mayoría de los participantes son alumnos de la especialización en Administración de la Información y Base de Datos. Y hoy lo que vengo a mostrarles y a explicarles cómo se usa es una herramienta que permite hacer análisis inteligente de datos para, en particular, lo que vamos a ver hoy, hacer predicciones sobre nuevos casos, o sobre nuevos valores. Vamos a ver bueno, el temario va a recorrer lo que es los conceptos de Machine Learning, lo que es aprendizaje supervisado, bueno, en sus dos variantes, que es clasificación y regresión. Hoy abordaremos lo que es clasificación. Bueno, les voy a presentar la herramienta Orange Data Mining, que es la que permite, o con la que vamos a poder hacer este tipo de análisis inteligente de datos. En particular, bueno, dos algoritmos, eh, K vecinos más cercanos y árboles de decisión. Después técnicas de cómo realizar los experimentos, eh, para tener múltiples ejecuciones para evaluar el rendimiento del algoritmo en la predicción sobre casos nuevos. Y tres de las métricas más usadas para evaluar el desempeño de estos algoritmos, que son la exactitud, precisión y recall. Bien. Primero, plantear una analogía de cómo es un tipo de aprendizaje que realizamos, que es lo que se denomina aprendizaje basado en ejemplos. Es un tipo de aprendizaje inductivo porque aprendemos desde lo particular, desde ejemplos o experiencia previa, y después generalizamos hacia nuevos casos, hacia nuevos ejemplos. Bueno, ilustrar ahí lo que desde niños es el primer tipo de aprendizaje que realizamos, donde nos van diciendo, digamos, sobre distintos casos de ejemplos a la categoría a la que pertenecen. En este caso pueden ser perros y gatos. Y después de esa etapa de entrenamiento, podríamos decirle, viene una etapa ya de test en donde ponemos a prueba nuestro aprendizaje, viendo si somos capaces de reconocer nuevos casos, ¿no? No necesariamente que sea un caso repetido de algunos que ya se hayan visto en entrenamiento, sino especialmente nuevos casos, pero del mismo fenómeno, digamos. Bueno, hay una rama de la inteligencia artificial que se llama Machine Learning, que es la que engloba muchos algoritmos que permiten hacer análisis inteligente de los datos. Eh, Más que nada para hacer predicción o descripciones encontrando patrones novedosos y ocultos en los datos. Eh, los algoritmos que están especializados en hacer predicción están dentro de lo que es el aprendizaje supervisado, ¿sí? Y ahí hay dos tipos de tareas a realizar de la predicción que se denominan clasificación y regresión, según si la variable que queremos predecir es categórica o discreta, y regresión en el caso de que sea una variable continua la que tenemos que predecir, o la que queremos que el algoritmo haga predicciones. Bueno, después está el aprendizaje no supervisado, que tiene más una finalidad de descripción, aunque desde esa descripción podemos aplicarla para hacer predicciones a nuevos casos. Ahí se encuentra lo que es agrupamiento o clustering, ¿sí? Que lo que busca es, bueno, reunir, digamos, por casos similares, por ejemplos o sucesos similares. Y otra tarea que se hace es la de asociación, donde se busca acá la ocurrencia conjunta en una base de datos, encontrar eventos que hayan ocurrido de manera conjunta, ¿sí? En gran proporción, digamos, ¿eh? Eso es lo que realmente, bueno, ahora Netflix ya no lo muestra tanto, pero antes cuando nos sugería nos daba
la idea sobre qué porcentaje de coincidencia tenía esa serie que nos estaba recomendando en base al historial de vistas nuestras y de otros usuarios que hayan también visto contenido similar al que estábamos viendo. Bueno, hoy nos vamos a enfocar en el problema de clasificación. Vamos a ver un par de ejemplos de lo que es predicción de variable categórica. Bueno, hay un ejemplo clásico en la literatura, y de los primeros casos de uso concreto también fue esto de aplicarlo para que algoritmos identifiquen si un mail era spam o no en base al contenido, en base a las palabras que incluidas en ese mail. ¿Sí? La variable continua puede ser lo que sucede con aplicaciones como Google Maps o Waze, en donde, bueno, nos predicen cuánto tiempo falta para llegar a destino, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, lo de agrupamiento, esto de galerías de fotos, las aplicaciones en las que almacenamos fotos, en las que, bueno, agrupan por rostros, paisajes similares. ¿Sí? Bueno, como les decía, entonces, en la clasificación, la idea es que uno tiene un conjunto de datos ya etiquetados. Acá tienen puntos que están rellenos y otros que están vacíos. Eh, la ubicación del punto está dada por variables x, y, podríamos decir acá en el plano, y el hecho de que si el punto está relleno o está vacío es el valor de la variable de salida de ese fenómeno, de esos datos que tengamos. ¿Sí? Entonces acá podríamos suponer que es, por ejemplo, pacientes enfermos y sanos, como vamos a ver un caso real ahora aplicado con Orange Data Mining. Bueno, tenemos ese conjunto de datos y lo que le pedimos a los algoritmos es que encuentren una frontera de decisión, esta línea que separa los puntos con un estilo y con otro. Queremos que determine o encuentre el algoritmo esa frontera de decisión, esa función discriminante también se le llama. Bueno, cada algoritmo, cada familia de algoritmos eh, proponen resolver el problema con diferentes estrategias. Los dos que vamos a ver nosotros hoy son vecinos más cercanos y árboles de decisión. Y bueno, fíjense que a grandes rasgos, gráficamente podríamos decir que esta es la idea de cómo intentan resolver el mismo problema dos algoritmos distintos. ¿Sí? Bueno, vecinos más cercanos eh, implícitamente construye una frontera de este tipo. ¿Qué marca ahí? Los puntos que están de la línea, digamos, de la frontera, son puntos que están a igual distancia de un punto relleno que de uno vacío. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, si un punto está en esta zona que está sombreada, es porque está más cerca de puntos rellenos. Y si está en la zona de la región blanca, es porque son puntos, todos esos puntos tienen más cercano un vecino de puntos vacíos. ¿Sí? Árboles de decisión trabaja de otra manera, va trazando o estableciendo líneas de separación que sean siempre paralelas a los ejes. En este caso, como tenemos eje horizontal y vertical, va a ir dividiendo el problema en regiones, siempre con líneas verticales y horizontales. Después hay otra familia de algoritmos que son discriminantes lineales, son funciones lineales. Se trabajan planteando una única línea recta que separe los datos. ¿Sí? Acá hay un ejemplo, máquinas de vectores soporte, por ejemplo, es un algoritmo que está en esta categoría. Yo pensé que Después tenían están las ¿no? funciones que, ¿Sí? que ¿Pasaron? separan con fronteras no lineales. Esto es algo que construyen, por ejemplo, las redes neuronales. ¿Sí? Entonces, para un mismo problema, distintas estrategias de solución Bueno, por distintos algoritmos. te felicito. Bueno, Tecnospark tiene el micrófono abierto. Por favor, para que lo cierre, Tecnospark 3. Gracias, profe, qué pena. bien, no, está bien.
software para hacer para ejecutar, para implementar este tipo de algoritmos. Hay algunos que son full code, como R y Python, que tienen cada uno librerías específicas con algoritmos ya, como esto que les comentaba recién, de cada vecinos más cercanos, árboles de decisión, redes neuronales o máquinas de vectores soporte, entre otros algoritmos. Pero bueno, son lenguajes de programación completos y bueno, para construir, digamos, o realizar un análisis de datos con estos algoritmos, bueno, hay que codificar. Y después hay toda una oferta de herramientas low code, como pueden ser las que ofrecen Amazon, Microsoft o IBM. eh, y después hay herramientas como Orange y Nine, que prácticamente no hay que codificar, son herramientas visuales como están muy de moda hoy eh, con herramientas como N8N o Make bueno, para agentes inteligentes. Estos serían herramientas similares, son de escritorio, se descargan, son gratuitas y permiten entonces realizar análisis de datos de una forma un poco más amena, sin necesidad de saber programar específicamente. Bueno, la página para descargar el software es orangedatamining.com. Ahí van a encontrar bueno, dos secciones importantes. La primera es la del download para descargar el software. Y la otra es, la que recomiendo mucho, es la de documentación. Y en la de documentación, bueno, tienen unas guías de inicio. Ahí también los va a llevar a tutoriales en YouTube, videos cortos, entre 5, 8 minutos, donde explican alguna forma de usarlo puntual con algún algoritmo. Tienen workflows de ejemplos ya, y uno muy importante sería el del catálogo de widgets, que vendría a ser como un manual de usuario, un manual de ayuda en línea, porque ahí van a poder ver para cada widget, que son los nodos, cómo se trabaja. Van a poder, les muestro, acá lo de documentación, van al catálogo de widget, y ahí tienen todos los iconos que van a encontrar en la herramienta, que ahora vamos a pasar a ver. Van a encontrar, bueno, el widget, haciendo clic, les da una explicación de cuáles son principalmente, bueno, las salidas, en este caso las entradas y las salidas del widget. Les muestra los campos que tienen y cómo se lo usa, digamos, cómo se lo puede conectar. Entonces está muy bueno para ir explorando, o también ya cuando uno está por usar alguno de estos widgets, bueno, saber cómo se usa, qué hace el widget y cómo se lo usa. Eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Déjenme que vea qué otra cosa. Bueno, les comento primero con la diapositiva de qué se trata, con qué nos vamos a encontrar, con qué vamos a trabajar. Vamos a trabajar con algo que se denomina el dataset, que es el conjunto de datos, sería la tabla, el archivo, la tabla con los datos, ¿sí? En este caso, estos algoritmos trabajan con una única tabla de datos. Así que bueno, ahí hay toda una etapa previa, que es la de la selección de qué datos vamos a utilizar. Generalmente ahí pueden venir de distintas fuentes, de distintas bases de datos, entonces hay que hacer todo un proceso de ETL para consolidar la información los datos que queremos analizar en una única tabla de datos, ¿sí? Eso es una etapa previa. En general hay hasta un perfil laboral, que es el del ingeniero de datos, que es el que va a encargarse generalmente de esa parte del proceso, que es la de la obtención de los datos, la selección de qué datos vamos a utilizar, la obtención, y después el limpiado, la organización de esos datos, como les digo, en esta única tabla de datos, que se llama generalmente la vista minable. Esto es lo que va a ver el algoritmo para aprender. Entonces acá tenemos en esa columna, en esa tabla, digamos, vamos a tener algunas columnas que se llaman atributos, features también, o las variables, las características, son los predictores. Y vamos a tener una última columna
que va a ser la que contiene la variable que queremos que aprenda a predecir el algoritmo, ¿sí? Eso se llama la clase, el label, o el target, también el target, ¿sí? Bueno, esa es como parte de la terminología básica en la disciplina. Es la variable objetivo, es la que queremos que aprenda a predecir. Entonces, esos datos, se separa esos datos en un conjunto de entrenamiento y uno de test. O sea, son unos datos con los cuales va a aprender el algoritmo, y después el conjunto de test es un subconjunto de los datos originales que van a servir a modo de evaluar al desempeño del algoritmo, a ver qué tan bien predice, ¿sí? Bueno, esta característica que tengamos en nuestro dataset, tengamos la variable de salida que queremos que el algoritmo aprenda a predecir, es lo que hace que estemos trabajando en un contexto de aprendizaje supervisado. Quiere decir que nosotros podemos controlar, chequear después la predicción que da el algoritmo con la respuesta correcta que sabemos que tenía que ser, ¿sí? Y bueno, y ahí hacemos un control, un contraste entre lo que predice el algoritmo y entre lo que tendría que haber sido el verdadero valor, ¿sí? Por eso es que es aprendizaje supervisado. Bueno, ahí vamos a presentar esos datos de entrenamiento a un algoritmo que va a aprender un modelo, va a aprender la regla general, ¿sí? Esta regla general, que después esa regla es aplicada para hacer la predicción a la variable de clase de estos casos que el algoritmo no vio previamente en el entrenamiento, ¿sí? Es similar a cómo hacemos los docentes también para, eh, en nuestras asignaturas. Les mostramos algunos ejemplos, resolvemos problemas o ejercicios con una cierta guía de trabajos prácticos, y después al momento de la evaluación, bueno, se dan problemas similares, pero no vistos previamente, no iguales a los que vieron previamente en la etapa de aprendizaje, de entrenamiento. Sigue esa estructura. Bueno, y otro concepto que vamos a ver, que vamos a implementar, digamos, con Orange Data Mining, es el tema de cuántas veces hacemos el experimento, ¿sí? Yo les decía que del conjunto de datos que vamos a usar la mayoría para entrenamiento, y una porción de datos vamos a dejar para que ser presentados al momento de la evaluación del test. Entonces, la idea es, bueno, esto representa más o menos algo real. Dividimos en 4 partes, o sea, 25% cada fold se llama acá. Esta técnica se llama validación cruzada, K-fold, cross-validation. Cada porción de datos, digamos, es un fold. Entonces, si lo dividimos en 4 folds, vamos a darle 3 folds para que el algoritmo entrene, aprenda, y dejamos un fold separado para test. Bueno, la idea con validación cruzada es ir rotando el fold que se separa para test, ¿sí? Entonces, en este primer entrenamiento, decimos el primer fold lo dejamos para test, y entrena con los folds 2, 3 y 4. En otra iteración, en otra ejecución del experimento, que entrene con el fold 1, 2, 3 y 4, y se testea en el 2. Y así es la idea, ir rotando, ir variando cuál es el fold que se deja para prueba, para test, ¿sí? Y los otros folds para entrenamiento. Generalmente esto se hace, esa proporción de datos, 75% de datos para entrenamiento y un 25% para test. Y entonces se evalúa cuántos errores cometió el algoritmo en cada ejecución, en los errores en los casos de test. Y luego se promedian esos errores como para tener una medida, sí, ya
pesada en cuanto a la cantidad, o, digamos, promediada en la cantidad de errores. ¿Sí? Bueno, eso es lo que vamos a ver entonces ahora con un workflow como el que está acá en pantalla, que vamos a hacer en Orange para que veamos entonces experimentos ya prácticos concretos. El primer algoritmo que vamos a ver es el de K vecinos más cercanos. En K vecinos más cercanos, la idea es que el algoritmo tiene digamos, los datos que conoce el verdadero valor de salida, que acá será por el color de cada punto el color de salida, eh, y tenemos este punto que es un caso nuevo. Entonces queremos que el algoritmo nos diga qué color le corresponde. ¿Sí? Para eso entonces este algoritmo lo que va a hacer es calcular las distancias de este nuevo punto a todos los otros ya previamente disponibles. Entonces calcula las distancias. Después lo que hace es ordenar las distancias de menor a mayor, los puntos que se encuentren más cercanos a él. Y por último lo que hace es contar cuál es digamos, los vecinos, qué color tienen los vecinos más cercanos. ¿Sí? Entonces, en este caso ahí se puede hacer uno que es por voto mayoritario, cada vecino vale un voto, y entonces, en este caso, de los 4 vecinos más cercanos, había 2 que son ahí de un color un poco verde clarito, y entonces, por ese hecho, porque gana ese color en la votación, entonces al nuevo punto se le asigna esa etiqueta, ese label o ese valor de clase que les decía. ¿Sí? Entonces, de esa manera trabaja el algoritmo básicamente. Después hay algunas variantes ahí que puede ser que los vecinos que están más cerca tengan más peso en el voto, o sea, es un voto ponderado. Bueno, hay distintas estrategias que se pueden utilizar ahí, pero como variantes de esta idea principal. Bueno, entonces vamos a Orange a construir entonces este workflow y hacer un análisis de datos. Bueno, acá yo quiero primero mostrarles de qué se trata la pantalla de Orange. Van a tener, bueno, a la izquierda lo que es el catálogo de widgets agrupados en categorías que, que digamos, están muy relacionadas con el proceso de las tareas que contiene un proceso de análisis de datos, que primero es la obtención de los datos, después realizar algunas transformaciones con esos datos para terminar de prepararlos para presentarse los algoritmos. Podemos también visualizar, esto sería lo que pueden haber escuchado como análisis exploratorio de datos. ¿Sí? Esto es pues como para que nosotros entendamos eh, con qué tipo de problema nos estamos enfrentando. Después sí viene la categoría en donde vamos a buscar un modelo, a construir un modelo con distintos algoritmos. Acá están agrupados, digamos, los algoritmos que tenemos disponibles. Y después viene la etapa de evaluación, en donde vamos a sacar métricas que nos permitan medir el desempeño y la calidad de las predicciones que está haciendo el algoritmo. ¿Sí? Entonces, esas son las etapas en las que, bueno, involucra este tipo de análisis. Bueno, lo primero entonces que tenemos que hacer es conseguir los datos. Acá yo les voy a mostrar primero con este widget que dice File. Acá pueden hacer drag and drop o pueden hacer doble clic y ya se agrega acá al tapiz ese widget. Lo voy a agrandar un poquito para que se vea mejor. Ahí está el widget. Bueno, hay widget, en este caso este widget no tiene entrada, tiene solo salidas. Tenemos que ver acá qué va a contener el widget. Entonces hacemos doble clic en File y acá tenemos en este desplegable que está arriba, tenemos ya algunos conjuntos de datos, datasets se llaman, que bueno, ya podemos utilizar de prueba. ¿Sí? Después podemos cargar nuestros propios archivos, que sería lo más interesante. Pero bueno, empecemos primero con estos
datasets que están disponibles acá. Y usamos este que dice de Heart Disease, ¿sí? Enfermedades cardíacas. Entonces, si ustedes seleccionan, acá les va a dar una breve información sobre de qué se trata el dataset. Bueno, dice que da presencia de enfermedad cardíaca en pacientes. 303 instancias quiere decir la cantidad de filas que tiene esa tabla. 13 features es la cantidad de columnas predictoras. Esas son las dimensiones, digamos, del problema, las variables. Y tenemos que es un problema de clasificación, como les decía, porque la clase, la columna que contiene clase, es categórica y tiene dos valores. Bueno, nos dice que no hay valores faltantes, o sea, todas las filas están completas. Y acá nos muestra el nombre de las columnas, de los features, el tipo de datos que son y el rol que cumplen. En este caso, dice, bueno, estos son features, ¿sí? Son datos, bueno, datos del paciente, la edad, género, y acá ya, no sé, colesterol, reconozco ahí algo de la sangre. eh, bueno, alguien que sepa mejor o más de medicina podría interpretarlo mejor. Y acá tenemos, fíjense, la columna 14 indica ahí que cumple el rol de target. O sea, esa es la variable a predecir. Y acá nos está diciendo que los valores que tiene ese target son 0 y 1. ¿Sí? Después, bueno, vamos a ver que 0 es paciente sano y 1 es paciente con enfermedad cardíaca. Entonces, bueno, ya tenemos ese dataset que podemos trabajar. Después, si uno quiere utilizar otro conjunto de datos, cambia ahí nada más, el resto del workflow sigue igual. Bueno, lo siguiente que necesitamos es este widget que está debajo de File que dice Data Table. Dale doble clic, se agregó. Con suprimir puedo borrar, y ahí conectamos la salida del widget file con la entrada del widget data table. Esto sería para tener el archivo ya en memoria disponible. Con este lo leemos, con este lo volcamos a los datos en un... Bueno, acá le llama data table, en R y en Python se le denomina el data frame. El data frame. Bueno, hacen doble clic en el widget, ya pueden ver acá la tabla de datos. ¿Sí? Ya pueden ver el contenido de la tabla de datos. Acá sombreado aparece siempre lo que es la variable target, la variable a predecir. ¿Sí? Ahí están los valores que tiene y después, bueno, cuánto es lo de age, género y demás. Los 14, los 13 features, digamos, y más el target, la columna de target. Bien, entonces quiere decir que lo leyó bien a los datos. Acá me dice que tiene 303 filas. Estamos bien. Bueno, ahora tenemos que agregar el widget que va a permitir hacer el experimento, que va a estar acá en Evaluate, y seleccionan este que dice Test and Score. ¿Sí? Test and Score. Ahí se ve. Borrar a este. Y vamos a poner Test and Score. Y conectamos los datos. ¿Sí? Acá hay que modificar acá en este arco, tiene que hacer doble clic sobre esa etiqueta acá en el arco, hacen doble clic y acá eliminan esta línea de Selected Data y conectan Data con Data, hacen clic en Data y sin soltar el clic arrastran hasta Data también. Es para que le pase toda la tabla, los 303 ejemplos. ¿Sí? Bueno. Acá si hacemos doble clic en Test and Score, van a ver que la primera opción y la que está marcada es la de Cross Validation, que les comentaba recién en la diapositiva. Y acá tienen para seleccionar con cuántos false quiere que haga el experimento. ¿Ven? Si seleccionamos con 5, quiere decir que va a ser 5 false, donde va a estar el 20% de los datos en cada false, y dejando siempre uno para test, o sea que entrena con el 80% de los datos y testea en un 20%.
y va a ir rotando el cuál es el 20% que va a testear, entonces va a hacer 5 veces la ejecución. Si quisiéramos que haga 10 veces, como tiene 303, digamos, si lo dejamos en 10 falls, va a tener más o menos 30 ejemplos cada fall. ¿Sí? Entonces, bueno, depende de cuántas veces nosotros querramos que realice el experimento, si 5 o 10. Bueno, eso está ahí configurado. Bueno, tiene otras opciones que por ahora no las vamos a ver. Son otras alternativas o variantes a validación cruzada. Después tenemos que venir entonces a Model y ya le tenemos que indicar con qué algoritmo queremos que analice esos datos. Entonces viene la categoría Model y acá van a seleccionar acá, de la primera fila el que está más a la derecha, KNN. Que es el que les comentaba que trabaja con base a las distancias, un punto y las distancias, ven que ahí la imagen es representativa de cómo trabaja el algoritmo. Bueno, entonces le conectamos la salida de ese widget que ingrese al widget de test and score. Entonces se presenta el algoritmo. Y después, bueno, ahí ya lo ejecutó, ahí ya hizo el análisis. Nosotros acá si hacemos doble clic en el widget de test and score nuevamente, ya tenemos acá algunas métricas. ¿Sí? Ya tenemos algunas métricas que podemos estar analizando, o sea, del desempeño. ¿Sí? Que ahora, déjenme que vuelva a las diapositivas y les muestre de qué se trata. ¿Sí? Antes de ir a las diapositivas, para entender qué significan cada una de estas métricas, o qué representan, cómo se interpretan, vamos a agregar otro widget más, que va a estar, cerramos Model, acá en Evaluate está Confusion Matrix. Confusion Matrix. Ese agregan, ese es el último que vamos a agregar por ahora. Y entonces ahora también les voy a explicar lo que es la matriz de confusión. Vamos acá. Entonces ahora lo que tenemos, lo que ya hizo el algoritmo era con los verdaderos valores, o sea, las respuestas correctas que tenía que dar el algoritmo, tiene después también el valor predicho por el algoritmo. Y entonces ahora viene la etapa en la que controlamos a ver si acertó o no en la predicción. ¿Sí? Este es un ejemplo de lo que sería para detectar si un mail es spam o no. Y le ponemos que clase positiva es si es spam. Y valor negativo sería si no es spam. ¿Sí? Generalmente en los problemas binarios así elegimos un valor como el positivo y el otro el negativo. En este caso, como lo que queremos que detecte es si es spam, entonces le asignamos, bueno, ahí con rojo que simboliza que ese mail es spam. Entonces, si el mail realmente era spam, por eso está con rojo, y la predicción que dio el algoritmo es que es spam, entonces es un acierto del tipo de verdadero positivo. O sea, el verdadero valor era positivo y el valor predicho es positivo. Entonces, hay un acierto en el positivo, por un caso positivo. Bueno, los otros dos también sería igual. Spam lo reconocí. En el cuarto, el mail verdaderamente es spam y lo predijo como que no era spam. Entonces, eso es un falso negativo. Un falso negativo. ¿Por qué? Porque el algoritmo está prediciendo que es negativo, pero en realidad es positivo. ¿Sí? Pasa también en el ámbito de la salud mucho de que en algunos testeos que se hacen, o diagnósticos o análisis, suele tener tasas de falsos negativos. ¿Sí? O sea que el algoritmo no llega a detectar un caso positivo. Eso sería un falso negativo. Y después tenemos los que son con verde, el logo, el verdadero valor, es porque no es spam, y bueno, y al lado tenemos la predicción. En este caso, no era spam, y bueno, reconoció efectivamente que no era spam, o esa es la predicción que hace, entonces es un verdadero negativo, es un acierto en lo que es la clase negativa. Acá lo mismo, y acá hay errores, ¿ven? Porque el verdadero valor
es verde, digamos, y predice rojo. Entonces eso es un falso positivo en este caso. Es un error a la inversa del falso negativo. ¿Ven? En el falso negativo era acá positivo y predice negativo, y acá es negativo y predice positivo. Son errores, pero a la inversa, digamos, al no reconocer la clase negativa. Por eso es un falso positivo. Y después, bueno, hay verdaderos negativos como los que ya habíamos visto. Entonces, ¿qué se hace acá? Se organizan los resultados por el tipo de resultado que dio, si acierto o error, en lo que se denomina una matriz de confusión, ¿sí? En donde acá por las filas es lo que es los verdaderos valores y en las columnas la entrada por los valores predichos. Entonces, acá pongamos, supongamos que bueno, en el mail no spam, el verde, y predice verde. ¿Cuántas coincidencias de verde y verde hubo? Y bueno, acá bien, si vienen y cuentan, son 1, 2, 3 y 4. O sea, 4 verdaderos negativos, aciertos por la clase negativa. ¿Cuántos casos hubo de que el verdadero valor es verde y lo predice como rojo? Entonces buscamos acá verde y rojo, serían estos dos. Verdadero valor verde predice rojo. Entonces hay dos. ¿Ven cómo entonces es una tabla que organiza la frecuencia, digamos, de ocurrencia de los casos? Si hubo coincidencia o no, qué tipo de coincidencia hubo. Bueno, que verdaderamente es rojo y lo predice como verde, es este solo, el cuarto, el falso negativo. Eso sería un falso negativo. Y rojo, realmente rojo y predicho como rojo, tenemos 3, que son estos 3 primeros. Esos son los verdaderos positivos, por eso dice true positive, el TP. ¿Sí? Y ahí entonces, en la matriz de confusión, lo que es la diagonal principal de esa matriz, es la cantidad de aciertos. 4 más 3 son 7, dividido en el 10, que es el total de predicciones que hizo. Entonces, acertó en el 70% de las predicciones, ¿sí? Eso sería lo que se conoce como accuracy o la exactitud, ¿sí? Es la proporción de predicciones correctas. Esa es una métrica que es muy general, porque es global, digamos, promedio, o pondera, digamos, lo que sean los aciertos en una clase y la otra, ¿sí? Esa es la primera medida que podemos obtener en cuanto a la predicción. Podemos decir, bueno, en este caso, predice con un 70% de acierto. Las otras dos métricas, ya trabajamos, se construye una sola vez la matriz de confusión, pero ahora tenemos lo que sería el recall, que es los verdaderos positivos, o sea, los que están acá en esta celda, verdaderos positivos dividido en la suma de la fila, de los verdaderos positivos. Estos serían los verdaderos positivos, ¿sí? Los realmente positivos, quiero decir. Entonces, ¿cuántos positivos identificó el algoritmo sobre el total de positivos que había? ¿Sí? Entonces acá le da que identificó 3 de los 4. 3 los identificó correctamente sobre los 4 que tenía para identificar. Entonces tiene un recall, una sensibilidad o recuperación, se dice, del 75%. ¿Esto qué quiere decir? Que eso eh, vendría a ser como la exactitud, pero solo para la clase positiva, que generalmente se da que interesa principalmente cómo se desempeña identificando eh, ese valor, ¿sí? De los dos valores que tiene para predecir, nos importa a ver cuán bueno es para predecir el valor positivo. Por ejemplo, en lo que es las enfermedades, también nos interesa que identifique bien a la mayoría de los pacientes enfermos, ¿sí? Entonces, eso se logra a través de la métrica del recall. Medir sí, el porcentaje de acierto en la clase positiva, ¿sí? Tiene un 75% acierto, digamos, en los datos que tenía, de todos los que tenía para predecir, de clase positiva, identificó a 3 de cada 4.
Y la otra métrica es el precision, que en este caso sería también una fracción donde van los verdaderos positivos dividido en el total de la columna, o sea, sumándole los falsos positivos. Y en este caso, vemos que ese cálculo da 0,6, lo que representa un 60%. Esto tiene que ver con el accuracy esperado en predicción para nuevos casos. ¿A qué me refiero? Que, que quiere decir que el 60% de las veces que dio una predicción de positivo acertó. ¿Sí? De las predicciones que hizo como clase positiva, el 60% fueron correctas. ¿Sí? Entonces esto nos da una pauta de que para casos nuevos, ¿cuál podría ser el porcentaje de acierto esperado? ¿Sí? A eso se refiere precision. Entonces uno calcula con respecto a los datos que tenía para predecir, y este es el desempeño, eso es recall. Y el precision es como cada vez que dice positivo, el algoritmo, bueno, cuántas veces acertó sobre eso. Bien, esas son las medidas de desempeño. Y ahora volvemos a Orange porque esos son los valores que vamos a analizar acá. Ya interpretando eso acá en Test and Score, acá es lo que nos muestra. Nos dice, bueno, con el algoritmo KNN logré, este CA es el Classification Accuracy. ¿Ven? Si dejan el mouse ahí, aparece la leyenda Classification Accuracy. O sea, ese es el global, ese sería considerando los aciertos en ambas clases, en ambos valores, digamos, de la clase, con 0 y 1, un 65%. Y después tienen el Precision, que dio 64,9, y Recall, que dio 65. Ah, no, acá hay que cambiar arriba. Esperen, porque esto hay que pedirle que nos diga sobre la clase 1. Acá en el combo que está arriba de la tabla con los valores, eligen 1. Ahí nos va a dar sobre los positivos. El 1, acuérdense que eran los positivos. En este caso, los pacientes con enfermedad cardíaca. Entonces nos dio una accuracy del 65%, un precision del 62,8% y un recall del 58,3%. ¿Sí? Entonces, o sea, quiere decir que reconoció el 58% de los casos positivos que había en la tabla con el conjunto de test, reconoció el 58%. Y el precision quiere decir que casi el 63% de las veces que dijo positivo, acertó en la predicción. Bueno, esos valores no son muy buenos. Y eso se puede deber a que el algoritmo no sea el apropiado para ese problema. ¿Sí? Hay algoritmos que por la forma de resolver el problema, bueno, y los datos, las características de los datos no son apropiados. Y otra cosa puede ser que haya que hacer alguna transformación previa, que es lo que les voy a mostrar ahora, para que vean cómo mejora el algoritmo con otro widget. Acá vamos a transformación, y en transformación vamos a este que dice preprocesar, este que es como dos engranajes ahí, preproceso. Arrastramos ese por acá, ese widget. Acá vamos a hacer doble clic, y acá tenemos distintas técnicas de preprocesado que se suelen usar. Discretizar variables continuas, hacer continuas variables discretas, completar si hay valores faltantes que los complete. Bueno, pero el que vamos a usar nosotros es el de normalizar, normalize features. ¿Sí? Hacen doble clic en esa opción, y acá vienen a seleccionar que bueno, normalice al intervalo 0,1 puede ser. O sea que todas las variables estén en el rango de 0,1, porque quizás hay variables que están, la edad, por ejemplo, fluctúa entre 0 y 100, y el colesterol fluctúa entre, no sé, entre 50 y 400, habrá que ver ahí.
Entonces, esa diferencia en los rangos de variación de las variables va a influir porque como está calculando distancias, entonces si hay términos que valen mucho más, son los que en definitiva están pesando más en el cálculo de la distancia. Entonces, si los ponemos a todo en rango variación 0,1, entonces le estamos dando el mismo peso a todas las variables. Bien, entonces creo que ahí ya está. Creo que con eso estaríamos ahí. Lo vamos a controlar. Y ahora conectamos ese widget de preprocess a al test and score, al widget test and score. Entonces ahora ya se ejecutó, ven que ahí hace un círculo rojo, que es porque ya ejecutó de esa manera. O sea, normalizó los datos a 0,1. Y fíjense cómo mejoró la... Bueno, ya tenemos un classification accuracy de 81,5 y precision también de 0,80 y recall de 0,80. ¿Sí? Pasamos de 0,60 a 0,63 a un 80% de acierto. Entonces mejoró bastante el desempeño del algoritmo con una pequeña transformación en los datos. Bien. Y ahora podemos ver acá que no habíamos analizado todavía lo que es la matriz de confusión. ¿Sí? Venimos acá y ahí tenemos, bueno, las frecuencias de acierto, digamos, cuántos reconoció. Fíjense que de 164 negativos que tenía, reconoció bien 136 y se equivocó o clasificó mal 28 casos. O sea, que son el verdadero valor, el valor correcto es 0 y dio como predicción 1. Y en el otro valor de la clase, el 1, efectivo que realmente es 1 y predice como 1, hubo 111 casos y tuvo también, bueno, 28 errores. Eh, bueno, hay un total de 303 ejemplos, testeos con todos. Esas serían las frecuencias absolutas de cada. Estos serían true negativos, true positivos, estos serían falsos positivos y estos falsos negativos. ¿Sí? O sea, los que están sombreados con rojo son errores. Y acá si seleccionan en este desplegable, podríamos calcular, determinar o conocer lo que es este de los actuales, era el recall. Sí, recall era con la fila. Bueno, y ahí si seleccionan ese proportion of actual, les da que, ven, ahí sale el 79,9% de acierto en la clase positiva del total de los positivos que tenía para predecir. O sea, identificó un 80% de los pacientes enfermos, los identificó al 80% de ellos. ¿Sí? Eso es de los datos que tenía. Eso es con proportion of actual. Sí, eso es de los casos predichos. Y, perdón, reales. Y de los predichos, si hacen acá proportion of predicted, tienen, bueno, en este caso da, sí, predicted. Ahora da así, acá da la suma 100. Es con esto. El 80% también de las veces que dijo positivo, lo acertó. ¿Sí? Eso quiere decir acá. Esto es en las predicciones. ¿Cuánto acierta cada vez que predice positivo? O sea, esto nos da una idea de cuánto le tenemos que creer al algoritmo. En este caso, si dice negativo, ¿con qué confianza podemos tener de que es negativo realmente? Bueno, da un 80% también. Y ahí tenemos la matriz de confusión para el problema de la enfermedad cardíaca. Bueno, para finalizar ahora, el segundo ejemplo que tenía previsto, vamos a cambiar el dataset acá en File. En File vamos a seleccionar otro dataset que acá se llama Iris. Iris. También es bien conocido, bastante utilizado para el aprendizaje. Después uno ya
que domina los conceptos ya lo puede aplicar a otros datos, a otros contextos, ¿sí? Pero fíjense que el widget lo único que cambio es el dataset. Todo lo demás se va a mantener igual. O sea, la estructura del experimento, el resto se mantiene igual. Acá lo que le vamos a agregar es algo que no hicimos con el dataset anterior, es la parte de visualización. Esto de la etapa de análisis exploratorio de datos, que les decía, que también hay muchas técnicas para hacer, las que van acá a Visualize, y van a usar el scatter plot. Vamos a graficar los datos para verlos, digamos, a ver qué podemos inferir, entender de qué se tratan los datos. Entonces conectamos el data table con el scatter plot. Y acá de nuevo modificamos haciendo doble clic sobre el arco, le borramos esa línea y hacemos clic en data, mantenemos el clic presionado y soltamos en data. ¿Sí? Entonces ahí está conectado el widget, le estamos pasando todos los datos para que los grafique. Ahora sí, hacemos doble clic en el widget de Scatterplot y bueno, nos muestra una gráfica. Acá los puntos, bueno, me tengo que explicarles un poquitito de qué se trata el dataset que estamos trabajando ahora. Lo que hicimos anteriormente era un problema de clasificación binario, teníamos pacientes sanos y enfermos. Y ahora con el dataset que estamos utilizando, que es IRIS, tenemos un problema de clasificación multiclase, por eso hay puntos de 3 colores ahí. Porque la variable de salida ahora tiene 3 posibles valores, no 0 y 1 como era anteriormente, sino 1, 2 y 3 o un equivalente ahí con el nombre de las flores. De esto se trata el dataset IRIS. Es sobre, también es un dataset real, que sobre bueno, datos de variedades de lirios, ¿sí? De flores de lirios. Tenemos setosa, versicolor y virgínica. ¿Qué se hizo? Se tomaron las medidas del largo y ancho del pétalo, largo y ancho del pétalo, y largo y ancho del sépalo, que es la otra parte de la flor, que es la parte como de la copa, digamos, de la flor, ¿sí? Entonces tiene largo y ancho del pétalo, largo y ancho del sépalo. Y eso está en una tabla, que ahora lo vamos a ver, pero que tiene así 4 columnas, que serían largo y ancho del sépalo, largo y ancho del pétalo, y la etiqueta de clase, o sea, la variable de salida, o sea, a qué variedad de lirio pertenece ese ejemplo con esas medidas, ¿sí? Bueno, las filas se llaman instancias, ejemplos, observaciones. Las columnas, les decía que son los features, atributos, medidas o dimensiones. Y la última columna, que es la variable a predecir, es el target o el label de clase, ¿sí? De eso se trata este dataset. Bueno, podemos ver cómo, primero, volvamos acá. Bueno, acá pedimos que lo grafique, pero resulta que están como muy mezclados. Estos están mayormente separados. Iris, celeste es setosa, rosado es versicolor, verde virgínica. Entonces, ¿por qué? Porque son 4 variables y acá están graficadas de a 2, digamos. Y ahí eligió largo del sépalo y ancho del sépalo, ¿sí? Y acá nosotros podemos hacer las combinaciones que, bueno, que podemos ir probando, pero no es la idea. ¿Ven? Nos quedan gráficas muy extrañas que no logramos entender. ¿Se acuerdan que el problema es encontrar fronteras, líneas que separen el problema en regiones, digamos, mayormente de puntos de un solo color? Entonces, para eso acá tienen este botón que dice Find Informative Projections. Hacen clic en ese botón y les va a dar un ranking de cuáles son las combinaciones de variables que más separan a los datos, digamos, ¿sí? Eso sería. Entonces, la que está primero es la que mejor separa los datos, de un color y de otro. Entonces, hacemos clic en esa fila, en la primera fila. Pueden ir probando con otras, ¿eh? Acá si lo corren el botón, ahí, según qué combinación,
qué par de variables eligen, se va generando el gráfico. ¿Sí? Hay algunas que son mejor que otras, o por lo menos son más claras, digamos. Entonces elegimos la primera, porque esto es un ranking, entonces la mejor es la primera. Entonces nos quedamos con eso. Y entonces ahí podemos ver cómo están distribuidos los puntos. Y bueno, podemos empezar a jugar en cómo separaríamos los datos, qué líneas harían para separar los datos. Entonces podríamos decir, podríamos hacer una línea así, ¿sí? Y entonces se separan estos datos para acá y todos los demás. Acá va separando de un color contra el resto, ¿sí? Entonces una línea así separaría los que son los celestes de los verdes y rosados. O podría ser también una línea por aquí, y entonces todo lo que está por debajo de esa línea podríamos decir son celestes y estos no celestes. Y después, pero ya resolvió una parte del problema. Después que tiene eso, podría plantear, no sé, una línea como por aquí. Bueno, acá no está tan fácil porque no separa perfectamente, pero bueno, va a buscar minimizar los errores. Es decir, de acá para acá mayormente son verdes y de acá para acá son rosados. ¿Sí? O sea, sería una idea de cómo también nosotros podríamos pensar resolver el problema. Pero bueno, vamos a hacer un algoritmo, vamos a utilizar un algoritmo que lo resuelva por sí solo. Ese algoritmo es árboles de decisión, que, como les comenté al principio, va a tratar de ir dibujando líneas verticales y horizontales de tal manera que, por ejemplo, acá dice, si el valor de la variable x es menor a x, entonces se viene por esta rama y entonces ya resolvió esta parte, digamos, dividió el problema en dos problemas más fáciles de resolver. ¿Por qué? Porque después a esta región de la izquierda, dividiéndola con una línea aquí, ya quedan separados los puntos de un color y de otro. Y eso se va organizando con evaluar, digamos, en los nodos de un árbol de decisión. En los nodos preguntamos por el valor de la variable. Si el valor de la variable es menor a tanto, bueno, se va por la izquierda. Y si es mayor a ese valor umbral, va a bajar por la rama de la derecha. Y así entonces hasta que llega a hojas, son nodos que ya no tienen hijos, que, bueno, contienen, o sea, o involucran a regiones donde están puntos de un solo color. ¿Sí? Eso es como trabaja árboles de decisión, que es el algoritmo que vamos a implementar ahora en Orange. Venimos acá, le podríamos dejar cabecinos, porque acá en test underscore le podemos agregar más más de un algoritmo. Venimos en model, acuérdense que en model tienen los algoritmos. Venimos a model y ahora seleccionamos el primero de la segunda fila, este que dice tree. Ese arrastramos y lo conectamos al test underscore. Una cosita más que vamos a hacer para poder ver cómo se construyó el árbol, cómo resolvió el problema. Vamos a hacer otro tree y lo vamos a traer acá para arriba de test underscore. Bueno, acá se vuelve todo para ir creando. Ahí, ponemos otro tree ahí y conectamos el data table con el tree. Ahí modificamos el arco este para que de nuevo quede dato con dato. Todos los datos le pasamos al tree. Este es para ver cómo lo resuelve el problema. El tree, y ahora vamos a ir creo que está en Visualize. En Visualize, el primero es el Tree Viewer. ¿Sí? Entonces arrastran este widget, el primero que está en Visualize. Y eso lo vamos a conectar a continuación del arco. Entonces yo ahora voy a... ¿sí? Ya hacemos doble clic ahí. Ahí lo estamos viendo el árbol que construyó. Acá en Zoom, tienen acá, ven la opción Zoom. Ahí podemos hacer así para que se vea el dataset. Y acá está el ancho, está bien. Bueno.
Eh, Acá en este nodo, en la parte inferior del nodo hay un punto. Si ustedes hacen clic ahí, lo colapsa, digamos, es como que lo poda al árbol, diríamos. Lo poda al árbol ahí. ¿Sí? Si lo queremos ver cuáles son los nodos hijos, hacemos clic. Pero creo que hasta ahí está bien para entender el árbol. Y ahora les explico mostrándole lo que era el scatter plot. Quiero ver ahí el triángulo. Eso lo ponemos ahí. Para que vean cómo lo resuelve el árbol. Aquel árbol preguntó primero por el largo del pétalo. Largo del pétalo, y dice, si es menor a 1,9, el largo del pétalo lo tenemos acá en el eje vertical. Entonces, si es menor a 1,9, dice ahí, es decir, que tiro la línea ahí. Si es menor a 1,9, dice, clasifico que son celestes. O sea, después toda flor que venga con un largo de pétalo menor a 1,9, el algoritmo no duda y va a dar la predicción de que eso es un lirio de tipo setosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cae por serie toda esta zona, menor a 1,9, toda esa zona. Entonces ahí ya resolvió el primer problema para la primera variedad. Después dice, si es mayor de 1,9, que sería de toda esta región, dice, pregunta por el ancho del pétalo, la rama de la derecha, ¿no? El ancho del pétalo. Entonces, pregunta si el ancho del pétalo es mayor o menor a 1,7, que sería como por acá, 1,7 de ser ahí, dibujo esa línea y dice todo lo que esté, bueno, por encima de la línea anterior y en esta región va a ser clasificado como versicolor, podríamos decir. Ahí directamente lo podríamos colapsar ahí al árbol, porque acá tiene un 97% de acierto, entonces ahí ya estaría. ¿Sí? Lo podemos colapsar ahí al árbol. Dejarlo así, más simple todavía. Y después, si es mayor a 1,7, que era la línea que estaba por acá, entonces lo clasifica como verde. ¿Sí? Entonces, de esa manera resolvió árboles de decisión este problema de clasificación multiclase. ¿Sí? Bueno, ven cómo con ya un widget de base que tengamos, después ya podemos analizar distintos problemas. Entonces, veamos a ver qué nivel de acierto tuvo. Acá en Test and Score podemos ver, inclusive como le habíamos dejado conectado K vecinos, está trabajando con los dos algoritmos, está resolviendo el problema con los dos algoritmos, y entonces podemos ver con cuál bueno, tuvo mejor desempeño, métricas. ¿Sí? Bueno, parece que con KNN, por ejemplo, la accuracy dio 95.3 KNN, 93.3 árbol de decisión. Y después bueno, bueno, en este caso sí sería en promedio porque tenemos tres clases. Pues, tiene sentido calcular las medidas en promedio de las tres clases. Si tenemos una que nos interesaba particularmente, que la reconozca bien, seleccionan acá para filtrar y decir, bueno, no, yo la clase positiva, como ¿cuál era la más fácil? No me interesa setosa porque setosa es muy fácil. Lo que me interesa saber es cómo anduvo en las otras. ¿Sí? Setosa es muy fácil porque están muy separados. Los puntos de esa clase están muy separados. Entonces, venimos acá al test and score y seleccionamos que setosa no. Nos interesa, por ejemplo, versicolor como anduvo. Y bueno, ahí tiene un recall del 92% y un precision del 88,5. ¿Sí? Entonces, le sigue ganando, en esas métricas, le sigue ganando cada vecinos más cercanos. ¿Sí? Entonces ahí quiere decir que para un mismo conjunto de datos, bueno, hay un algoritmo que funciona mejor. Entonces, bueno, por eso no es que haya un algoritmo que sirva en todos los casos, sino que hay que buscar el algoritmo que
mejor resuelve ese problema en particular con esos datos. ¿Sí? Por eso este widget es muy útil porque ahí podemos conectar otros algoritmos. Yo les había dicho que otro que era como separador lineal es este SVM. Entonces ahí podemos agregar SVM y ver cómo lo resuelve comparado con K vecinos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya conectado y acá entonces nos muestra el desempeño. Así, cuando tenemos muchos algoritmos, la métrica para comparar el desempeño de distintos algoritmos es este que se llama AUC, que es área bajo la curva ROC. Esa es como una única métrica que permite comparar más fácilmente cuál es mejor. Y bueno, ven que el que da más alto, más cerca de 1, ese es el que mejor anda. Entonces acá da KNN, digo 99.6. Ah, no, SB me da 99.8. ¿Sí? Le gana entonces a KNN y a árboles. Entonces, ahí tienen para ya con este workflow, tienen para modificando los datos que ustedes quieren usar, ya el resto del workflow ya está funcionando, tiene todo como para ejecutar distintos algoritmos. Queda por ver después ya entrar en detalle parámetros internos de cada algoritmo. ¿Sí? Yo acá, KNN, por ejemplo, un parámetro que tiene, si hacen doble clic, es la cantidad de vecinos a probar. Entonces está considerando el voto, le pregunta a los 5 vecinos más cercanos. Eso se puede variar. Claramente van poniéndole números impares. Arrancan con 1 y después van con 3 y van viendo cómo es el desempeño. Ahí, por ejemplo, le cambio para que considere un vecino más cercano, el primer vecino más cercano. Y bajó un poquito, ¿ven? Acá ya me da, antes era 99.6 y ahora ya es 95, o sea que bajo. Con un vecino no anda bien. Entonces, ese es otro parámetro a ir probando hasta descubrir el óptimo. Probamos con 3. Siempre traten de buscar cantidades impares para que no se produzca empate en la votación. Bueno, ahí subió a 97.7, pero bueno, andaba mejor con 5. Después podríamos probar con 7. Y otra cosa más que yo les había comentado era esto de cómo se pesa esto, el voto. ¿Cómo hacemos? ¿Cada vecino vale igual o el vecino que está más cerca vale más el voto de ese vecino? Entonces se puede probar eso también, ¿no? Ya son parámetros internos del algoritmo y cada algoritmo tiene sus propios parámetros. Parece que anda mejor. A ver, volvió a 99.6. Bien. Así que esto no, lo que influye es la cantidad de vecinos. Con 5 anda mejor, habría que probar con 7. Después, árboles de decisión también tiene algunos parámetros, pero esto tiene que ver más que nada en la profundidad que va a crecer el árbol. Cuántas ramas se permite, entonces cuántos ejemplos permite como mínimo en una hoja, cuántos ejemplos mínimos tiene que haber en un nodo para volver a dividirlo. Bueno, eso muchas veces influye en el desempeño, ¿sí? Y SVM tiene sus propios parámetros, ya son propios de cada algoritmo, hay que verlos, interpretar bien que cuando modifiquemos acá algo, de qué estamos hablando, ¿no? Eh, Así que, bueno, con eso tendrían, si ustedes quieren leer sus propios datos, si quieren leer sus propios datos, que los tienen que tener en un archivo de Excel, un punto CSV, tienen que usar este widget que dice CSV. ¿Sí? Ese sería el que tendrían que conectar a el data table. Y acá tendrían que indicarle, bueno, la ruta de dónde está el archivo que quieren leer ustedes. ¿Sí? Esto sí siempre tienen que tener ese formato, una única tabla, los features. Ah, perdón, acá se hace otra cosa. Se hace otra cosa que es un selector de columnas que debe estar por acá. Acá. Tenemos que usar este widget acá porque tenemos que indicar cuál es el label.
porque nosotros tenemos todas las columnas iguales en un archivo de Excel, tenemos que indicar cuál es el label. Entonces acá les va a aparecer el nombre de las columnas y ustedes tienen que arrastrar el nombre de la columna que tengan, que les interese que sea el label, la arrastran y la sueltan acá en Target. Y de esa manera ya entonces le indican al dataset, a Orange, le indican que esa es la variable que ustedes quieren predecir. Esas son las únicas modificaciones que hay que hacer cuando uno quiere leer sus propios datos. Y de ahí sí va a venir acá. Va a venir ahí, acá hay que cambiarle y ponerle de data a data. Eso sería todo. Y ahí entonces ya estarían leyendo sus propios datos, no utilizando los que tenía disponibles la aplicación. Bueno, ya estamos sobre el final. Ahí, bueno, está el ejemplo de cómo lo estructuramos, cómo lo hicimos. Esto es cómo hay que hacer lo que les comentaba recién, el tema de cuando tienen que leer su propio dataset, que lo tendrán en un archivo .csv, y el resto se mantiene igual. ¿Sí? Así que bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Esa es una imagen de nuestra Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, acá de la Universidad Nacional de Catamarca. Somos una provincia que está al norte de la República Argentina, eh, pegaditos a Chile, por la cordillera. Y bueno, estamos acá siempre dispuestos y contentos de poder participar con, con la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, bueno, de distintas actividades, como lo venimos haciendo ya desde, en mi caso, desde 2018. Así que bueno, un gusto una vez más haber participado. Espero que les haya resultado entretenido y útil, interesante lo que les mostré. Y bueno, ahí tienen el contacto de mi mail institucional por si necesitan algo que nos contactemos.